25 de mayo. En esta jornada el mundo celebra el Día de África. El presidente en su cuenta en Twitter señaló que abrazamos al continente con el que compartimos ancestros y batallas por la independencia y la vida. Además, celebramos hoy el Día Nacional del Intérprete de la Lengua de Señas, esos que han garantizado en tiempos de pandemia que la comunicación llegue a casi 24.000 personas que conforman la comunidad sorda en nuestro país. Esta transmisión hoy, además, de manera especial, al finalizar el análisis de la situación epidemiológica, dará a conocer un grupo de importantes medidas para el control epidemiológico de la COVID-19. Para ello tendremos un intercambio con el director nacional de transportación de pasajeros, ingeniero Luis Ladrón de Guevara Marsal, quien estará con nosotros ampliando un grupo de importantes medidas sobre esta temática. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis de la situación epidemiológica. Nos acompaña el intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres, a quien le trasladamos la felicitación a él y a todo el colectivo que nos ha acompañado por más de un año en la información del control epidemiológico. También damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a los compañeros que nos acompañan, al compañero Luis Ladrón de Guevara, que va a brindar informaciones importantes, a todas las personas que escuchan la información y a los intérpretes de lenguas de señas que hoy celebran su día, igual que a todo el continente africano, con el cual tenemos una total identificación. Nuestras felicitaciones. Bueno, el día de hoy, la información, todavía con mucha complejidad epidemiológica, es la razón por la cual también se van a dar a conocer algunas medidas y que está dada por el número de personas que todavía tenemos que informar que lamentablemente han fallecido con COVID-19 en nuestro país y el número de casos que también hoy es un día de número elevado. El número de fallecidos son 11 personas que lamentablemente fallecieron en nuestro país con COVID-19. De la provincia de La Habana fallecieron 6 personas. Uno es un paciente de 63 años de edad, podemos decir que es relativamente joven. Del municipio de Arroyo Naranjo, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, un trasplante renal que se le había hecho hace 4 años, una enfermedad cerebrovascular y cierto nivel de discapacidad. Este paciente lamentablemente, después de presentar al inicio obstrucción nasal y malestar general, pues lamentablemente fallece. Fallece un paciente de 74 años de edad del municipio Plaza de la Revolución, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y también un trasplantado renal hace un año. Síntomas iniciales, secreción nasal, dolor de cabeza y decaimiento. Realmente lamentamos mucho porque además sabemos lo que para estos pacientes significa haberse hecho un trasplante y poder seguir con la vida. Pero lamentablemente son comorbilidades que hacen muy malo el pronóstico de la COVID-19. Informamos el fallecimiento de un paciente de 76 años de edad del municipio 10 de octubre, antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, inicialmente con escalofríos, dolor lumbar y decaimiento. Fallece también en La Habana una paciente de 55 años de edad, joven, podemos decir, del municipio de Centro Habana, antecedentes solo de hipertensión arterial, inicialmente con fiebre y tos seca. Y nos vamos dando cuenta de la complejidad que ha ido adquiriendo la enfermedad desde el punto de vista de la evolución desfavorable, no siempre en personas mayores, no siempre en personas que la acompañan un grupo de comorbilidades importantes. Fallece una paciente de 66 años de edad del municipio de Boyero, antecedentes también solo de hipertensión arterial, que al inicio presentó tos y decaimiento. En la provincia de Artemisa fallece una paciente de 35 años de edad del municipio de Artemisa, muy joven la paciente, que tenía antecedentes de hipertensión arterial, un tumor suprarrenal izquierdo
un síndrome de Cushing, que es una complicación que se presenta, y cierto grado de obesidad. Inicialmente con tos seca y fiebre, tuvo una evolución muy desfavorable, por lo cual fallece. Realmente una paciente joven, lo que con un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable. Fallece en la provincia de Santiago de Cuba, en el municipio de Palma Soriano, una paciente de 96 años de edad, antecedentes de hipertensión arterial y una diabetes mellitus, que inicialmente estaba asintomática. Se estudió, se hizo el PCR por el protocolo establecido para los contactos de casos positivos, ya que nuevamente todas las personas que informamos hoy como fallecimiento tenían el antecedente de ser contactos de casos positivos ya diagnosticados. Esta paciente, lamentablemente, con una edad avanzada, falleció. Fallecen en la provincia de Camagüey 2 personas. Un paciente de 83 años del municipio de Camagüey, antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y una enfermedad cerebrovascular isquémica. Inicialmente con tos y astenia. Fallece un paciente de 77 años de edad del municipio Camagüey también, con antecedentes solo de hipertensión arterial. Inicialmente tos, fiebre, decaimiento y pérdida del apetito. Fallece en la provincia de Mayabeque un paciente de 92 años de edad del municipio Batabanó, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, comorbilidades de muy mal pronóstico. Inicialmente con tos, secreción nasal, falta de aire y fiebre. Lamentamos mucho el fallecimiento de estas personas, de estos pacientes. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. Y un poco para tener idea de cómo se va produciendo el comportamiento de los fallecimientos, de los informados hoy. Un paciente de 35 años, uno de 55 años, podemos decir que edades muy jóvenes, de 60 a 69, 3 pacientes. También podemos decir que 5 de los pacientes con edades jóvenes, 3 de 70 a 79, 1 de 80 a 89 y 2 pacientes de 90 a 99. Lo decimos para también tener en cuenta las medidas de precaución que tenemos que tener de acuerdo al grupo de edad. Y de las comorbilidades asociadas, 9 con antecedentes de hipertensión arterial, 5 de diabetes mellitus, 2 con enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes asociada, 1 cada uno, y como vimos, 2 con enfermedad renal crónica. Realmente enfermedades que hacen muy vulnerables a estos pacientes. De esta forma, Cuba, con 27.415 pacientes ingresados en sus hospitales, sus centros de aislamiento, de ellos 4.221 sospechosos, en vigilancia 16.266 y activos, confirmados que se encuentran ingresados en nuestros hospitales, como está establecido en nuestro país, 6.928. Una cifra muy elevada, incluso 125 más que los que se encontraban ingresados en el día de ayer, evidenciando el alto número de personas que se diagnostican diariamente. 22.372 muestras de PCR procesadas en el día de ayer para el diagnóstico de la COVID-19, permitió diagnosticar 1.291 personas con COVID-19. Podemos decir que 136 más que el día anterior, y eso hace que el 5,8% de todas las muestras analizadas ayer resultaron positivas a la COVID-19, una cifra bastante elevada. De esta forma, ya en Cuba se han procesado 4.193.372 personas, PCR para el diagnóstico de la enfermedad, sí, porque a una persona se le pueden hacer 2, 3 y 4 PCR.
Por lo tanto, son pruebas realizadas. Y sí se han diagnosticado 135.499 personas con COVID-19. Estamos hablando de que el 3,23% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. Se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. El mayor número en el día de ayer de la provincia de La Habana, como ustedes pueden ver ayer, ahí en el gráfico, el 37,8% de todas las analizadas fueron de La Habana, Santiago de Cuba con el 13,7%, y de ahí hacia abajo Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey, Villa Clara, incluyendo 262 muestras del municipio especial Isla de la Juventud. En resumen, de todas las provincias y el municipio especial. La mayor positividad ayer en la provincia de Pinar del Río, el 21,36% de todas las muestras procesadas. Cienfuegos el 13%, Granma el 11,16%, Santi Espíritus el 7,87%, La Habana el 6,73%, Santiago el 6,44% y Las Tunas el 5,17% de las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. De ahí hacia abajo, el resto de las provincias y el municipio por debajo de 5. De los 1.291 diagnosticados, 1.249 como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. 42 de los diagnosticados ayer, pacientes importados que arribaron recientemente a nuestro país y se hizo el diagnóstico de la enfermedad. En el gráfico se puede apreciar que nuevamente en el día de ayer una cifra elevada de casos confirmados en el día. El 94,5% de los casos confirmados en los últimos 15 días. Estamos hablando de 18.402 que han sido diagnosticados, han sido consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio, lo que ha estado caracterizando la transmisión de nuestro país. No obstante, hay que decir que en esta última quincena se han presentado cifras elevadas de casos importados, 93, 153, 84, 88, o sea, cifras bastante elevadas de casos importados. Y hoy podemos decir que es la sexta cifra de casos autóctonos por encima de 1.200 que se diagnostican en estos últimos 15 días. Y lo decimos en esa forma para evidenciar el riesgo que tenemos en estos momentos por la elevada transmisión de la enfermedad. El 93,3% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados previamente ya diagnosticados. El grupo de mayor riesgo que en el acumulado representa el 94,5%. Como ya dijimos, 42 de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el extranjero es el 3,2%. En el acumulado el 5,2% de todos los diagnosticados en Cuba han sido previamente contactos de un caso ya confirmado. Se trabaja y todavía no se ha logrado terminar la precisión de la fuente de infección de 44 de los diagnosticados ayer. Por provincias, ahí tenemos el occidente, complejo también, elevada todavía la cifra de La Habana, 570, elevado Pinar del Río, 113 en el día de ayer, Mayabeque con 39, Artemisa 18, la provincia de Matanzas con 14 y el municipio especial Isla de la Juventud desde hace 3 días no diagnostica casos de COVID-19. El centro, las complejidades están fundamentalmente en Cienfuegos, que ha ido incrementando el número de casos confirmados, 72 en el día de ayer, Santi Espíritus 47, Camagüey 32, Ciego de Ávila 27 y Villa Clara 20. El centro, con su complejidad, pero indiscutiblemente inferior a la de Occidente. Y en el oriente, pues ahí tienen ustedes que Santiago de Cuba realmente no ha podido controlar la transmisión elevada que ha presentado
en estos últimos días. 198 en el día de ayer, 75 en Granma, 26 en Las Tunas, igual que 26 en Holguín, y en la provincia de Guantánamo, 14 casos se diagnosticaron en el día de ayer. Como ven, una complejidad que abarca todo el territorio nacional, excluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, pero con mayor transmisión en determinadas provincias. Sexo femenino, el 49,3% de los diagnosticados ayer del sexo femenino. En el acumulado, el 50,3%, igual que el día de ayer, del sexo masculino. Asintomáticos, el 47,8% de todos los diagnosticados. Ayer se incrementa un poco más el número de asintomáticos, que de todas formas es inferior a lo que habíamos tenido anteriormente. Eso hace que el 49% de todos los diagnosticados ayer, acumulados, pues han sido asintomáticos en el momento de diagnóstico. Por grupos de edad, de los 1.291 casos, menores de 20 años, muy elevados, 232 en el día de ayer, el 18% de todos los diagnosticados. Y lo que es peor, en edades pediátricas, 219, el 16,9% de todos los diagnosticados. Y ya se acumulan 17.718 pacientes en edades pediátricas que se han diagnosticado con la COVID-19. En el día de ayer, el 47% de todos los pacientes pediátricos confirmados corresponden a la provincia de La Habana, con la elevada cifra de 103 diagnosticados. Diagnosticaron casos pediátricos todos los territorios, excepto el municipio especial Isla de la Juventud. Y se mantiene activo. Niños, jóvenes, adolescentes, lactantes, ingresados con COVID-19, una cifra muy elevada, 1.005 en el día de ayer. De ellos, 86 menores de un año. Se han recuperado el 94,3% de todos los casos pediátricos que se diagnosticaron. Y ayer se diagnosticaron 6 menores de un año, acumulándose 950. Y de esos 6, 2 menores de 6 meses, incluyendo un recién nacido. En terapia intensiva se mantiene el crítico inestable que habíamos informado ayer, que lleva varios días, adolescente de 15 años. Como ven, todavía muy complejo la situación de la transmisión pediátrica. En el grupo de 20 a 39 años, 367 personas, 397 se diagnosticaron ayer. En el de 40 a 59, 465. Y en el de más de 60, cifra elevada, 197 casos diagnosticados en el día de ayer, el 15,3%. El gráfico de las edades pediátricas nos permite identificar la cifra de ayer, muy elevada, ahí lo tienen, se va por encima de la media que se ha tenido en estos últimos 15 días, y ya se han diagnosticado en estos últimos 15 días 2.643 pacientes en edades pediátricas, con el promedio diario muy elevado de 176 casos por día, que en el día de ayer se superó este promedio. Nos apoyamos en un gráfico que nos realizó el geógrafo Roberto González con la información que le dio la doctora Lisset en cuanto al comportamiento de los casos desde el inicio de la pandemia, de los casos pediátricos diagnosticados en Cuba. Como ven, desde marzo del 20 hasta diciembre del 20, cifras muy inferiores, muy bajas. Ya a partir de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, pues se van elevando. La curva más alta son los menores de la más alta son los menores de 10 años, que como pueden ver es el grupo que tiene más riesgo, por lo menos el que más enferma. Le sigue el de menores de 5 años, en la parte de abajo, los menores de 1 año y los menores de 6 meses, con cifras inferiores, pero sin embargo muy altas para el riesgo,
para la protección que debe de tener este grupo de población. Que, como me dijo un buen compañero, no agredas a la familia, no agredo. Y sé lo que representa un hijo, un nieto pequeño, pero protejámonos. O sea, vamos, lo acariciamos, pero nos lavamos bien, nos quitamos la ropa que traemos de la calle, de forma tal de no contaminarlo. Importados ayer, como ya dije, 42 se diagnosticaron. Por provincia, la provincia del Pinar de Río, con 2 casos del municipio Pinar de Río. Artemisa, un caso del municipio Artemisa. La Habana, 4 casos, 2 de Plaza de la Revolución, 1 de Cotorro y 1 de Playa. Los 2 casos importados de Cienfuegos, 1 de Aguada Pasajeros y 1 de Cienfuegos. Los 2 de Villa Clara, Sagua la Grande y Santo Domingo, con 1 cada uno. En Santi Espíritus, el caso diagnosticado del municipio Santi Espíritus. En Ciego de Ávila, los 4 diagnosticados del municipio de Ciego de Ávila. En Camagüey, 4 del municipio Camagüey y 1 de Nuevitas. En Las Tunas, los 2 diagnosticados del municipio Majibacoa. En Granma, los 4 casos importados diagnosticados, 3 de Bayamo y 1 de Media Luna. En Holguín se diagnostican 5 casos importados, 3 del municipio Holguín, 1 de Banes y 1 de Sagua de Tánamo. En Santiago de Cuba se diagnostican 4 casos importados, 1 del municipio de Santiago de Cuba y 3 del municipio Santiago de Cuba y 1 de Palma Soriano. Y los 6 casos importados de la provincia de Guantánamo, 5 del municipio de Guantánamo y 1 del municipio Niceto Pérez. Por países de procedencia, los 42 casos diagnosticados en el día de ayer, ahí lo tienen. 32 procedentes de Rusia, 5 procedentes de México, 6 de España y de Estados Unidos y Uruguay, 1 de cada uno. Todos viajeros cubanos, excepto 2 turistas, una rusa procedente de Rusia y una estadounidense procedente de los Estados Unidos. El resto, los 40 restantes, viajeros cubanos procedentes de los países que hemos mencionado. Se diagnosticaron ayer 9 extranjeros con COVID-19 en nuestro territorio. La estadounidense que mencionamos procedente de Estados Unidos, un saharaui producto de la transmisión autóctona en Holguín, la rusa procedente de Rusia, un dinamarqués autóctono de la transmisión en La Habana, 2 congoleses productos de la transmisión autóctona en La Habana y Santi Espíritus, una chadiana autóctona de la transmisión de La Habana, igual que una sudafricana, y una italiana producto de la transmisión autóctona en la provincia de Santi Espíritus. Autóctonos, cifra elevada ayer, 1.249, 131 más que la jornada anterior. Pinar de Río incrementa en 46 el número de casos, evidenciando que todavía tiene una transmisión importante, 46 más que el día anterior, 111 en total. Además, dispersos en 10 de los 11 municipios. Pinar de Río, municipio con 73, Sandino 18, Guanes 6, Minas de Matahambre 4, La Palma 3, Los Palacios y Viñales con 2 cada uno, y Mantua, Consolación del Sur y San Luis, un caso autóctono cada uno. Artemisa disminuye en 23 los casos autóctonos, 17 ayer. Si se estabilizara con una reducción sería importante, lo que lamentablemente la transmisión todavía es importante. San Antonio con 7, Alquízar y Bahía y Caimito y San Cristóbal, 2 cada uno, y Artemisa y Mariel, un caso autóctono cada uno. La Habana también disminuye en 35 los casos autóctonos, 566, de todas formas, cifra elevada. Disperso en sus 15 municipios, ayer el mayor número en Arroyo Naranjo con 68, 10 de octubre 64, Boyero 55, Centro Habana 53, Habana del Este 49, San Miguel del Padrón 44, Guanabacoa 42, La Lisa 34, Marianao y Playa 33 cada uno,
Plaza de la Revolución 29, Cerro 25, Regla 16, Habana Vieja 11 y El Cotorro 10. Dispersos y elevada cifra en un número importante de ellos. Mayabeque también disminuye ayer el número de casos, 47 menos, 39 en el día de ayer. Si se estabilizara, bueno, pues realmente podríamos hablar de un control. Hoy no podemos todavía. Dispersos en 10 de sus 11 municipios, esa es otra característica. Batabanó y Jaruco con 6 cada uno, Madruga y Quibicán con 5, Nueva Paz, San José de las Lajas, Santa Cruz del Norte con 4 cada uno, Guines 3 y Bejucal y Melena del Sur con 1 cada uno. Matanzas también disminuye, 2, 14 nada más en el día de ayer. Digo lo mismo que las anteriores provincias, si se estabilizara en la reducción, muy importante, pero todavía tenemos que esperar el resultado de los próximos días. De los 14, 6 del municipio de Matanzas, 3 de Cárdenas, 2 de Jagüey Grande y de Pedro Betancur, Colón y Perico, 1 de cada uno. Cienfuegos, lamentablemente, lo digo así porque es una provincia que mantuvo un buen control de la pandemia en los últimos días con un incremento ayer con 50 casos más, 70 en total, además dispersos en sus 8 municipios, el mayor número en el municipio de Cienfuegos, 26, Cumanayagua 14, Rodas 12, Palmira 10, Aguada de Pasajeros y Cruces con 3 cada uno, y Lajas y Abreu 1 cada uno. Villa Clara, 18 casos ayer, podemos decir que 11 más, no obstante, esta es una provincia que ha demostrado que controla la transmisión. Santa Clara con 9 ayer, Placetas 4, Manicaragua y Santo Domingo 2 cada uno y Ranchuelo un caso autóctono ayer. Santi Espíritus vuelve a incrementar los casos, 11 más, 46 ayer. El mayor número donde tiene la mayor transmisión el municipio de Santi Espíritus, 21, Jatibonico 1 y Cabaiguán 6 y Trinidad 8. Ciego de Ávila reduce en 5 los casos autóctonos ayer, 23. La cifra mayor en el municipio de Ciego de Ávila, 9. Morón 6, Chamba 5, Ciro Redondo 2 y 1 de enero 1. Camagüey también reduce el número de casos autóctonos, 30 menos, 27 ayer. La cifra mayor, como siempre, ha sido en Camagüey, en el municipio de Camagüey, 15. Nuevitas 4, Minas 3, Vertientes 2 y Florida, Sibanicú y Guaymaro con 1 cada uno. La Tuna incrementa en 3 el número de casos, 24 ayer. La cifra mayor en el municipio de Las Tunas, 12, Colombia 7, Jobabo y Puerto Padre 2 en cada uno y Majibacoa 1. Holguín, 21 casos autóctonos, igual que el día anterior. La cifra mayor en el municipio de Holguín con 10, Moa 5, Antilla 2, Cuetos, Ibarra y Mayarí y Calixto García, 1 cada uno. Granma lamentablemente vuelve a incrementar los casos autóctonos, 71 ayer, 15 más que el día anterior. La mayor transmisión en Bayamo, 52. Manzanillo, Yares y Guaní con 4 cada uno. Cautocristo y Niquero con 3 cada uno. Y Guisa, un caso autóctono. Santiago de Cuba, de forma muy elevada, incrementa en el día de ayer 129 casos más, 194 en total. Evidencia una elevada transmisión en el territorio, fundamentalmente en el municipio de Santiago, donde enfrenta varios eventos, 142 ayer, Palma Soriano 28, Contramaestre 15, San Luis y Segundo Frente con 4 cada uno, y el municipio Mella un caso. Y Guantánamo con 2 casos menos, 8 en total, evidencia que mantiene el control de la pandemia, el mayor número en Guantánamo con 4, Baracoa 1, Niceto Pérez 2 y Yatera 1. El municipio especial Isla de la Juventud, 100 sin diagnosticar casos autóctonos en el día de ayer por 4º día consecutivo. Realmente es una provincia
que tuvo el caso que informamos y no ha tenido más casos. Me rectifican aquí, parece que lo dije mal, que el municipio Jatibonico tiene 11 casos autóctonos. De esta forma, Cuba vuelve a incrementar su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Ahí se puede ver en la curva que está en el gráfico y se incrementa a 155,5 por 100.000 habitantes, como consecuencia del número de casos que se están diagnosticados. La Habana con la tasa mayor, 441,4, Mayabeque le sigue en ese orden, 264,3, y las provincias con menor tasa de incidencia, Villa Clara 23,9, Guantánamo 23,5 y el municipio especial Isla de la Juventud 1,2 por 100.000 habitantes. Los 12 municipios que determinan el 41% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días, ahí lo tienen. 9 de la provincia de La Habana, 2 de Mayabeque y 1 de Pinar del Río. El de tasa de incidencia más elevada, el municipio Sandino con una tasa de 933 por 100.000 habitantes. Le sigue Regla, Centro Habana. En cuarto lugar, Batabanó con una tasa de 526,1 de la provincia de Mayabeque. Boyero, San Miguel del Padrón, Marianao, Cerro, Güines, de la provincia también de Mayabeque, una tasa de 453,9. Y finalmente Arroyo Naranjo y La Lisa de la provincia de La Habana. En Cuba el número de eventos activos se reduce de 51 a 49 y se proponen, digo porque esto traduce la complejidad de los territorios y la transmisión, de esos 49 son 16 en la provincia de La Habana, en Mayabeque 2, en Pinar del Río 5, en Artemisa y Villa Clara 1 en cada uno, Cienfuegos 4, igual que Santi Espíritu 4, Camagüey, Guantánamo y Granma con un evento cada uno, Las Tunas un evento también, Holguín 6 y Santiago de Cuba 6 eventos abiertos, trabajándolo con medidas de restricción, y se proponen abrir 2 eventos en el municipio de Marianao, aquí en la provincia de La Habana, uno en el municipio de Perico en Matanza, y se propone el cierre de un evento en La Habana, también en el municipio de Marianao. De esta forma, Cuba, con 135.499 pacientes diagnosticados con COVID desde el mes de marzo del 2020, mantiene ingresado el 5,1%, 6.928, cifra de activos muy elevada. De esos 6.928, el 97,9% con una evolución clínica estable, ahí está el número, 6.790. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 11 personas con COVID-19 en nuestro país, para un total de 901. Reiteramos las condolencias a familiares y amistades, y eso hace que Cuba presente una tasa de letalidad del 0,66%, con lo cual estamos insatisfechos, trabajamos para su reducción, pero que de todas formas es inferior a la del mundo, que es de 2,08%, y a la de la región de las Américas, que es de 2,44%. 2 evacuados, 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Ayer 1.155 personas se le dio el alta, cifra que hace que el balance sea negativo y se incrementen los activos, porque estamos hablando de 36 menos que los diagnosticados, y ya con estas 1.155 altas se han recuperado, se han dado de alta 127.614 pacientes de los diagnosticados, el 94,2% de todos los diagnosticados, no exentos de un grupo de secuelas de la enfermedad. En terapia intensiva, 138 pacientes con COVID confirmados,
todavía una cifra muy elevada, 50 críticos, incluso un crítico más que el día de ayer, y 88 graves, que se trabaja para su recuperación, pero que de todas formas presentan un número de complicaciones importante. El gráfico que representa el comportamiento de la pandemia desde el año 2020 hasta la fecha, ahí se puede ver ya el mes de mayo, en sus primeros 24 días, se han diagnosticado un total de 27.877 personas con COVID. Y lamentablemente han fallecido 247 fallecidos, la cifra más alta que hemos tenido en un mes en nuestro país, promediándose 1.161 casos por día y 10 fallecidos por día. Ahí se puede ver en el gráfico. Eso hace que la tasa de letalidad en el mes de mayo sea de un 0,89%, la más alta que hemos tenido en este año. Y en el gráfico donde se resumen los casos por meses de este año, pues ahí tienen ustedes cómo lamentablemente, con la severidad que está teniendo esta enfermedad, con los grupos de riesgo que están enfermando con ella, pues la cifra más alta que hemos tenido en Cuba en un mes, la tenemos en el mes de mayo, aún sin terminar. Esta es la situación epidemiológica de Cuba, muy compleja, muy todavía que se adoptan medidas para su control. Por otro lado, avanzando en la aplicación de los candidatos vacunales, que todas las mañanas los vamos actualizando. Ahí se puede ver la intervención sanitaria en la población de La Habana, en la primera etapa ya un 81,4%, la intervención en el municipio especial, en la población del municipio especial Isla de la Juventud, ya a un 93%, muy adelantada, o bien en su programación, y la intervención sanitaria en trabajadores de salud y otros grupos de riesgo que se aplica en todo nuestro país a un 87,3%. De esta forma, ya el número de personas que han recibido la administración de los candidatos vacunales como consecuencia de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo alcanza la cifra de 782.791 casos que han recibido los candidatos vacunales en nuestro país, lo cual pues nos permite todavía ver un pronóstico, pero como reiteramos, y lo reiteramos además para que la población no se confíe, porque ya hay personas que hemos visto, no, ya yo tengo puesto una dosis, 2 dosis, 3 dosis, y realmente reiteramos, con la transmisión que tenemos en Cuba, se puede tener las dosis aplicadas, pero de todas formas hay que cumplir con las medidas porque el riesgo de adquirir la enfermedad es muy elevado. Esta es la situación, Gisela. No sé si ya procedemos a brindar le agradecemos, la información. aunque antes de la intervención del ingeniero Luis de Guevara, bueno, vamos de inmediato a establecer un contacto, doctor, porque justamente sobre los datos de la intervención, cómo avanzan los estudios de intervención en profesionales de la salud, tenemos un contacto directo con Granma, aunque eso será de inmediato en unos minutos, me dice nuestra directora. Nosotros vamos a una pausa para de inmediato anunciar un grupo de medidas relacionadas con el transporte.
momento en esta conferencia de prensa nos acompaña desde la media hora el intérprete de lengua de señas, Ariel Hernández. Lo felicitamos también, un reconocimiento para Ariel en estos momentos, en el Día Nacional del Intérprete de Lengua de Señas. Doctor, y hemos anunciado ya desde la presentación un grupo de medidas relacionadas con el control epidemiológico. Damos paso de inmediato en qué consisten estas nuevas medidas. Mucha expectativa, ya en redes sociales se han conectado directamente con esta transmisión. Ahí solo un poco los elementos, ¿no? Creo que diariamente se ha ido explicando el número de casos importados, que además lo comenté un poco con ese sentido en el día de hoy, el número de casos importados que se están diagnosticando en nuestro país, que se han incrementado y que algunos días lo hemos informado así, todos son viajeros cubanos que han venido de diferentes países. No niego que Rusia incide bastante en este comportamiento, pero también de otros países. Más que extranjeros, hemos tenido días que no se ha diagnosticado ningún turista, sino que ha predominado. Y entonces se ha decidido informar la aplicación de un grupo de medidas teniendo en cuenta el incremento de estos casos importados en nuestro país, que yo me voy a permitir leerlas para que no quede ningún detalle, quizás comentar. El ingeniero Ladrón de Guevara va a profundizar todavía más para que quede esclarecido en nuestra población. Nuevas medidas a aplicar ante el incremento de casos importados con la COVID-19. Como se ha venido informando, la situación epidemiológica internacional y nacional, que aprovecho y reitero que es muy compleja en estos momentos, aunque ya no estamos dando muchos detalles, porque en definitiva la televisión informa bastante, pero muy compleja, incluso con mucho riesgo de incrementarse, y apareciendo otros virus también se plantea por ahí. Relacionada con la pandemia de COVID-19, ha mantenido un incremento de los casos reportados, marcando en las últimas semanas el incremento de la incidencia de la enfermedad en viajeros internacionales. Fundamentalmente pasajeros cubanos residentes en el territorio nacional que arriban por los aeropuertos vinculados fundamentalmente a los polos turísticos, Ciego de Ávila, Varadero en Matanzas, creo que una parte por los cayos de Villa Clara, fundamentalmente. Teniendo en cuenta el riesgo epidemiológico que representan los casos reportados de viajeros cubanos y dada la aparición de personas enfermas en la comunidad posterior al periodo de aislamiento y vigilancia establecido en los protocolos, la aparición en el territorio de las nuevas cepas, que se le ha dado bastante información a la población de las nuevas cepas que se han ido identificando en nuestro país, la sudafricana, la de Gran Bretaña, la de California, de la enfermedad, unido a la necesidad de reducir los costos asociados al enfrentamiento de la epidemia, se ha decidido adoptar un grupo de medidas a partir del próximo 5 de junio de este año. Esto que dice de después, porque hay un protocolo establecido, que es el aislamiento, el PCR el 5.º día de todos los viajeros que arriban a nuestro país, y realmente hemos tenido algunos casos que después de estar negativo el 5.º día, que se han incorporado, porque en ese periodo no debe de transmitir, a no ser los pasajeros que vienen juntos, porque en los centros de aislamiento se mantienen restricciones. Pero a veces hemos tenido que, una vez dado de alta, en los primeros días, han presentado sintomatología y se han confirmado con COVID, con riesgo de transmisión. Medidas a aplicar a los viajeros residentes en el territorio nacional que arriban por los aeropuertos de los polos turísticos. Reitero, viajeros residentes en nuestro territorio que arriban por los polos turísticos. Los viajeros cubanos que arriben por los aeropuertos de los polos turísticos realizarán el aislamiento en la provincia de Arribo. En Ciego se quedan los que vienen por Ciego, en Matanzas los que vienen por Varadero,
por el término no de 5 días, sino de 7 días, por lo que yo acabo de explicar, que realmente por el periodo de incubación es un periodo de tiempo en el cual cabe la posibilidad de que si venía incubando la enfermedad se pueda detectar en ese periodo de tiempo. En instalaciones turísticas que se han ido preparando para eso, asumiendo el costo en MLC del paquete de aislamiento que incluye la instalación y la transportación desde el aeropuerto hasta la instalación. La transportación de retorno a su provincia, después que le hagamos el PCR al 6º día. Al 7º tiene el resultado. El resultado es negativo y por lo tanto se va para la provincia a la que él viene, que no necesariamente es por donde arribó. Por lo tanto, la transportación de retorno a su provincia de residencia, desde la instalación donde realice el aislamiento, deberá ser asumida por cada viajero en los medios disponibles para ello, según las tarifas vigentes en nuestro país. Se mantiene el protocolo para el arribo de viajeros y se realizará la prueba de PCR evolutiva al 6º día. Reitero, el viajero viene con el PCR negativo en las últimas 72 horas. En el aeropuerto se le toma una primera muestra que permite identificar si ya estaba positivo en ese momento. Se toma una segunda muestra al 6º día y con el resultado negativo de esa prueba, al 7º día, pues se traslada al territorio para donde él vino. Ayer cuando analizábamos esto, para una duda que pueda surgir, los paquetes estos turísticos, los paquetes del aislamiento se pueden adquirir a través de los tour operadores y el ingeniero Ladrón de Guevara pueda profundizar a través de los tour operadores o en el mismo aeropuerto cuando arribe a nuestro país. Ahora, medidas a aplicar a los viajeros residentes en el territorio nacional, pero que arriben por los aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba, que es por donde se está arribando ahora fundamentalmente. Los gastos por servicios de transportación desde el aeropuerto hasta el centro donde realizará el aislamiento y luego de retorno a su área de residencia deberán ser asumidos por los propios viajeros, según las tarifas vigentes para el servicio de transportación que corresponda, incluido el sobrecargo del equipaje que muchas veces acompañan a estos viajeros nacionales. Este cobro, y a veces se puede especificar, es en moneda nacional según las tarifas vigentes. Para estos casos se mantiene de manera gratuita la estancia en los centros de aislamiento que están definidos ya, que son los que se utilizan en estos momentos. Y como también saben los viajeros, pues si desean optar por una instalación hotelera, pues pueden hacerlo pagando el costo de esa instalación. Eso se realiza en la actualidad. En todos los casos se mantienen los actuales protocolos de control sanitario internacional vigentes, los que yo acabo de explicar, incorporando las particularidades que se deriven de las medidas anteriores. Las instituciones implicadas crearán las condiciones para la instrumentación de estas medidas, manteniendo la información oportuna a la población. Esta es la información que tenemos que darlo, que se va a profundizar un tanto más, y en la medida del comportamiento de la enfermedad en nuestro país, pues tal vez se adopten otras medidas. Estas son las que, como ya informé inicialmente, se deben de aplicar o se van a aplicar a partir del 5 de junio de este año. Le agradecemos, doctor, por toda esta información. De inmediato pasamos ahora a la ampliación. Nos acompaña en el estudio desde muy temprano el director nacional de transportación de pasajeros, el ingeniero Luis Ladrón de Guevara. Marsal, a propósito de un grupo de medidas que ya ha dado a conocer en esta conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Medidas que tienen que ver con el control sanitario, sobre todo a partir
de nuevas disposiciones con los viajeros residentes. Nos vamos a una pausa para que usted tenga de inmediato la ampliación de este tema. Nuevas medidas, nuevas disposiciones relacionadas con el control de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Damos la bienvenida al director nacional de Transportación de Pasajeros del Ministerio de Transporte, ingeniero Luis Ladrón de Guevara Marsal. Bienvenido, ingeniero. Ahora sí, estamos ya en contacto, en intercambio. Lo anunciaba el doctor Francisco Durán. ¿En qué consisten estas nuevas medidas y qué particularidades tiene el área de transporte en estos temas? Sí, buenos días. Como bien explicó el profe Durán, la situación epidémica nos ha obligado a aplicar nuevas medidas donde se vinculan un grupo de ministerios, ¿no?, que tienen que ver con el control y la aplicación de estas. En el caso del Ministerio de Transporte, nosotros vamos a, tal como se ha venido haciendo hasta hoy, a asegurar la transportación de todos los viajeros que arriben al país por las diferentes vías, por los diferentes aeropuertos. Con relación a estas nuevas medidas, los pasajeros al arribar por los aeropuertos de los polos turísticos, en este caso por Varadero, por Cayo Coco, pasarán su aislamiento en un centro hotelero, una instalación turística habilitada al efecto como centro de aislamiento, y se asegurará dentro de este paquete la transportación de estas personas desde el centro de aislamiento, desde el aeropuerto de arribo hacia esta instalación. Una vez concluido el periodo de los 7 días, las personas, los pasajeros, podrán optar para regresar a sus provincias por alguno de los sistemas, de los medios de transporte disponibles en esa instalación. O sea, se podrá tomar un taxi, se podrá, entre un grupo de pasajeros, alquilar un ómnibus. O sea, van a haber variantes, opciones en estas instalaciones para que el pasajero pueda regresar a su lugar de residencia, a donde va, porque realmente no entra por el aeropuerto donde reside. ¿Cómo podrán encontrar los viajeros toda esta información, ingeniero? Nosotros vamos en todos los sitios de todos los ministerios involucrados en la tarea, vamos a colgarlo en la Agencia Cubana de Noticias, vamos a ponerlos en las redes, en los sitios institucionales nuestros, para que las personas puedan acceder a estas informaciones. La particularidad entonces radica en que los gastos también lo asume el viajero. Sí, caso. En el paquete turístico está incluido el precio del transporte desde el aeropuerto hacia el lugar donde va a ser el aislamiento. Y el pasajero, una vez concluido este periodo de los 7 días que esté negativo, debe asumir el costo de su transportación hasta el lugar donde reside. De la modalidad que elija. En la modalidad que le elija. Claro. En el caso de los pasajeros que arriben por los aeropuertos José Martí de La Habana y Antonio Maceo de Santiago de Cuba, estos pasajeros continuarán haciendo el aislamiento en los centros establecidos, como funciona hasta hoy, con la diferencia de que deberán asumir el costo de la transportación desde el aeropuerto hasta este centro, incluido el sobrepeso de equipaje. O sea, al mismo precio de la transportación interprovincial en moneda nacional, es prácticamente lo mismo si usted viajara desde la terminal de ómnibus nacionales hasta Santiago de Cuba. Ahora lo que lo va a hacer desde el aeropuerto hacia el centro de aislamiento en Santiago de Cuba, con las tarifas vigentes en nuestro país para la transportación interprovincial de pasajeros y la misma que se aplica para el sobrepeso de equipaje en tiempos normales que las personas realizan sus viajes interprovinciales. Claro. Esas son
en esencia las nuevas medidas en el caso del transporte. Le agradecemos, ingeniero, entonces su presencia, ya usted lo ha conocido, va a tener una amplia divulgación a través de los medios oficiales del Ministerio de Salud Pública. También me dicen acá por interno la doctora Georgina que en el sitio web del Ministerio de Salud Pública se van a divulgar también estas nuevas medidas relacionadas con el control de la pandemia. Nuevas disposiciones, sobre todo para aquellos viajeros residentes que arriben por polos turísticos y diversos aeropuertos del país. Ha sido la conferencia de prensa en esta jornada sobre el comportamiento de la COVID-19. Usted ha tenido también aquí noticias, una ampliación, y nos despedimos como cada domingo con Chamaquili y esas travesuras de Chamaquili que siempre llevan un mensaje de prevención. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Chama, lávate las manos. Chama, lávate las manos. Chama, lávate las manos. Así todo el día desde muy temprano. Y el jabón me trata como un buen hermano. Y el agua me mira como alguien cercano. Chama, lávate las manos, dice toda la gente. Y yo froto y froto insistentemente. Un dedo, dos dedos, los 10 nuevamente. Y arriba y abajo, jabón detergente. ¿Te lavaste las manos, Chamaquili? Me pregunta papá y yo de repente no me puedo aguantar y le respondo. No nota que la tengo transparente.